Muy buenas tardes a todos los compañeros de los medios de comunicación. El día de hoy, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tanto de senadores como de diputados, vamos a dar esta rueda de prensa con el fin de dar a ustedes a conocer que se han tomado determinaciones al interior del grupo parlamentario para iniciar una estrategia jurídica, legal y también parlamentaria en torno a la tragedia sucedida el pasado 28 de diciembre con el descarrilamiento del tren interoceánico que ha dejado lamentablemente la tragedia de 14 personas que perdieron la vida en el traslado de este tren por ahí en el estado de Oaxaca. Por eso hemos tomado la determinación de pedir la actuación inmediata de 3 instancias importantes para la investigación y para la sanción en su caso de los probables responsables. Primero, presentamos denuncia y solicitud ante la Auditoría Superior de la Federación para que siga dando seguimiento a los resultados de las observaciones en cada una de las cuentas públicas del año 2019 y hasta el 2024, de las cuentas públicas que arrojaron diversas observaciones puntuales por parte de la Auditoría Superior de la Federación que ascienden a un daño patrimonial de 71.5 millones de pesos en la construcción del tren interoceánico. Pero lo más relevante es las observaciones en cuanto a la mala calidad de los materiales, los sobrecostos, la mala planeación y los contratos bajo la opacidad entregados a grupos empresariales afines a la familia López Beltrán. También hemos pedido y hemos realizado una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, porque creemos que desde esa instancia se debe dar seguimiento también a las auditorías, a las investigaciones y en su caso a las sanciones ejemplares que debe de dar esta Secretaría en torno a la probable responsabilidad administrativa de funcionarios públicos implicados en la rehabilitación y construcción del tren interoceánico. Cabe resaltar que la Secretaría Anticorrupción tiene las facultades para iniciar auditorías en tiempo real dentro de esta obra del tren interoceánico, a diferencia de la Auditoría Superior de la Federación, quien tiene facultades para iniciar auditorías sobre ejercicios anteriores. La Secretaría Anticorrupción, por eso es importante su participación, porque esta Secretaría sí puede ir en este momento a iniciar las auditorías en tiempo real sobre el ejercicio de recursos y sobre la probable responsabilidad de los funcionarios públicos encargados de la correcta operación del tren interoceánico. Y por último, la denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos de carácter penal en la construcción y la operación del tren interoceánico. Destacan los delitos que hemos identificado, principalmente por el uso ilícito de atribuciones, facultades, tráfico de influencias, corrupción, homicidio culposo y lesiones que se suscitaron por el descarrilamiento del tren interoceánico. Los principales imputados que estamos señalando nosotros en esta denuncia de carácter penal es directamente al exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, al actual secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, que cabe destacar que también fue el anterior titular del corredor interoceánico, al actual titular del corredor interoceánico, Octavio Sánchez Guillén, y al actual director del tren, en específico interoceánico, Alan Tarcisio Cruz Saba. Y esta denuncia de carácter penal la hacemos extensiva a quien fue nombrado supervisor honorario de la obra
Gonzalo López Beltrán, conocido como Bobby, hijo del expresidente López Obrador, y también al consorcio de empresas que encabeza Jorge Amílcar Olán Aparicio y Pedro Salazar Beltrán, que fueron beneficiados a través de corrupción y tráfico de influencias como proveedores y contratistas de la obra del tren interoceánico. Por eso es que refrendamos estas denuncias que hemos presentado ante estas tres instancias, porque no podemos permitir que quede impune la tragedia que rodea al tren interoceánico y exigimos justicia para las familias de las víctimas. Tienen la oportunidad histórica este gobierno y estas tres instancias de otorgar veredictos ejemplares que permitan terminar con esa red de corrupción que hoy ha arrojado como resultado que 14 personas hayan perdido la vida. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo antes de empezar? ¿Quieres comentar algo, Pau? Antes de empezar. ¿Puedo preguntar? ¿Sí? Olvidé un detalle. El grupo parlamentario aquí representado de senadoras y diputados y diputadas de Acción Nacional, hemos presentado también el día de hoy, porque hablamos de la estrategia jurídica, que es la que les acabo de explicar, pero hoy está inscrito también y presentado el punto de acuerdo, en donde en el ámbito de carácter parlamentario y legislativo hemos solicitado ya formalmente la creación de la Comisión Especial de Investigación sobre la construcción y rehabilitación del tren interoceánico y investigar a fondo sobre la probable responsabilidad tanto de carácter administrativo como de carácter penal, además de darle seguimiento puntual a cada peso invertido, a cada procedimiento de contratación y quiénes han sido los beneficiarios de la construcción del tren interoceánico. Está presentado hoy ese punto de acuerdo para la Comisión Especial y esperemos que la mayoría oficialista en la Cámara y en esta comisión permanente, veremos cómo votan esta solicitud, que lo único que tiene como fin es la investigación, la responsabilidad y sobre todo darle justicia a las familias que hoy viven esta desgracia. Muchas gracias y estamos abiertos a sus preguntas. Bueno, la diputada Paulina Rubio va a hacer un comentario al respecto. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Únicamente quisiera agregar a todo esto que ha comentado el diputado Héctor Saúl, la relevancia que tiene que sigamos dando seguimiento a un tema tan importante como el descarrilamiento del tren interoceánico que costó la vida de 14 personas y por tanto que desmoronó a 14 familias. El problema es que un evento como este se pudiera repetir en cualquier momento. Así que para los de Morena que pretenden que un tema como este se olvide, porque resulta que sucedió en días generalmente de asueto, porque la gente está de vacaciones, es la obligación de Acción Nacional poner el dedo en la llaga, por una sola razón, porque no podemos permitir que esto suceda de nuevo. No podemos permitir que la tragedia se repita. Y miren que Morena tiene experiencia en repetir tragedias, porque no se hicieron cargo de la tragedia del Repsamen, como no se hicieron cargo de la tragedia de la línea 12, y hoy justamente esa fiscal que debió haber sido quien diera justicia a los afectados en la línea 12 del metro, pues es la misma fiscal que le toca hoy, resulta que investigar el tema de la tragedia del tren interoceánico. Es por eso que Acción Nacional no puede quitar el dedo de la llaga, porque no podemos permitir que una tragedia de esta magnitud vuelva a suceder con sus obras chafas, con sus obras corruptas, con sus obras plagadas de irregularidades que por hacer millonarios a unos cuantos, por hacer millonarios a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se cobre la vida de inocentes que creen que están en un lugar seguro. Porque todas las investigaciones apuntan justamente a lo que hemos dicho, que es una obra plagada de corrupción, que es una obra que simplemente se hizo al vapor
que es una obra que hoy sabemos que inclusive hay vagones viejos de entre 1974 y 1980 y que se atrevieron a subir a la gente y se atrevieron a echar a andar un transporte para la gente con esas deficiencias. Y como no queremos que se repita, como no queremos que esto se vuelva a dar, que vuelva a acontecer una tragedia de estas magnitudes, es nuestra obligación seguirlo denunciando hasta sus últimas consecuencias. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a sus preguntas. Tenemos una pregunta de Fernando Moctezuma, síntesis legislativa. Gracias, María. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Feliz año. A ver, vemos precisamente, ya lo comentaba la diputada Paulina Rubio, tragedia tras tragedia en términos del Repsamen, de la línea 12, ahora el Istmo, ahí está el Tren Maya también con riesgos latentes. Ahora, están en desarrollo la construcción del México-Querétaro y allá en Saltillo, me parece que es Torreón, Saltillo, Nuevo Laredo. Entiendo que este punto de acuerdo reacciona, ¿no?, a la tragedia que ocurre. Sin embargo, ¿de qué manera obligar al gobierno a prevenir estas nuevas tragedias y de qué manera, particularmente en estos dos tramos que estamos viendo en construcción, bueno, pues que no se repitan no solo la tragedia, sino toda la serie de irregularidades que derivaron en esta tragedia? Gracias. Sí, gracias, Fernando. Es importante tu pregunta porque nosotros desde Acción Nacional hemos promovido, incluso desde la legislatura pasada, iniciativas puntuales sobre que ninguna obra o megaobra y más allá, las encargadas de transporte público no podían echarse a andar si no hubiera una certificación puntual de empresas certificadoras de carácter internacional que nos dieran esa seguridad para que las obras de ese tipo pudieran entrar en operación. Esas iniciativas han sido desechadas y votadas en contra por la mayoría oficialista desde la legislatura pasada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir insistiendo en esta iniciativa para asegurar que el transporte público masivo, a través de este tipo de obras, se garantice fehacientemente su seguridad y la integridad de las personas. No pueden echarse a operar ningún tipo de megaobra con mala planeación que ponga en peligro la vida de los mexicanos. Estas certificaciones tienen que ser puntuales, tienen que existir y tienen que ser una obligación del gobierno mexicano otorgarle seguridad a los usuarios del transporte público masivo. Este punto de acuerdo hoy para la Comisión Especial, que esperamos que la mayoría oficialista vote a favor, pudiera ser el principio de convertir después a esa comisión en una posible comisión especial que le dé seguimiento al sistema ferroviario que pretende echar a andar también la presidenta Claudia Sheinbaum durante los siguientes meses, no solo de carácter presupuestal, sino también en materia de calidad de materiales y de seguridad de las personas. Nos mencionas, diputado, que esperan, sí, que la mayoría oficialista pues apruebe o acompañe este punto de acuerdo. Sin embargo, bueno, pues conocemos los precedentes, ¿no? ¿Cómo darle a conocer a la gente que pues Morena ha rechazado propuesta tras propuesta? Nosotros hacemos este tipo de ejercicios a través de las ruedas de prensa, a través de que no nos vamos a cansar de proponer las cosas que se tienen que hacer bien, y por el hecho de que Morena y sus aliados desechen automáticamente nuestras propuestas, eso no nos va a inhibir para señalar y para presentar los instrumentos de carácter legislativo y jurídico necesarios para una correcta operación y, en su caso, investigación. Es lo que tenemos nosotros a nuestro alcance en este momento y tendrá que asumir Morena y el gobierno los resultados de sus fracasos, y hoy el gobierno y Morena tienen manchadas las manos de sangre por negligencia y por corrupción. Siguiente pregunta, Víctor Vara, de Plural MX. Sí, buenas tardes. Cuando se habla precisamente de este punto de acuerdo, debemos tocar el tema precisamente del tren ísmico o transísmico o interoceánico, como le llaman. Sin embargo, pues hay pruebas suficientes, sobre todo la llamada de Almícar y el señor Salazar,
del balastro. Hay pruebas suficientes también de los, como decía la diputada, del ferrocarril y los vagones que eran de uso y que no estaban por lo menos certificados. Si no mal recuerdo, en la semana pasada la misma presidenta habló que habría una certificación, como ustedes lo piden. Pero ¿quién va a hacer esta certificación? Por lo menos la presidenta ha dado a conocer quién será la empresa que haga la certificación y con base en qué será la certificación. Y otra pregunta muy rápida es, muchas de las obras que hizo Andrés Manuel se cerraron porque eran por estrategia de seguridad nacional. ¿Esta obra entra en eso? Es decir, para conocer todo lo que se hizo, ¿se tiene que abrir esto? Sí, dentro de los petitorios que hemos hecho en cada una de las denuncias, pedimos inmediatamente la transparencia total de los procesos administrativos de construcción y de operación que se hayan utilizado en el tren interoceánico. Este tema es un tema de interés social y de interés común para todas las personas. Sabemos perfectamente que este gobierno está acostumbrado, y más cuando es operado y administrado por la Secretaría de Marina el tren interoceánico, a mantener bajo la opacidad, bajo el argumento de seguridad nacional, este tipo de obras. Pero también hay excepciones, cuando es una causa de interés general, común, sensible para la comunidad. Lo hemos pedido así. Esperemos que respeten la ley para otorgar transparencia total en el tema del corredor transísmico o el tren interoceánico, como le queramos llamar, para que haya una apertura total. Y también hemos pedido la separación inmediata de cada uno de los funcionarios titulares del tren interoceánico, del corredor, para que haya una investigación imparcial, para que se pueda asegurar la información y no haya manipulación por parte de los titulares actuales. Esperemos que la Fiscalía, la Auditoría o la Secretaría Anticorrupción tomen cartas inmediatas en el asunto para separar del cargo de forma inmediata a quienes han sido los responsables de la operación en los últimos meses del tren interoceánico. Solamente para precisar, la denuncia que subieron ayer es hacia un proceso penal. A lo mejor puede decir el gobierno, hasta que no haya una resolución judicial, podemos abrir todos estos archivos. Nosotros hemos presentado denuncias de carácter, primero, de fiscalización ante la Auditoría Superior de la Federación, de administrativo, para saber el grado de responsabilidad administrativa de cada uno de los servidores públicos y las sanciones ejemplares administrativas que deben de existir desde la inhabilitación total de estos servidores públicos, así como la recuperación del daño. Y tercero, la de carácter penal. En cualquiera, al menos la de carácter administrativo de la Secretaría Anticorrupción y la de la Fiscalía General de la República, tienen la finalidad, y esas instituciones tienen las facultades para tener medidas precautorias inmediatas que serían asegurar la información, separar del cargo a los funcionarios y brindar la transparencia total de la investigación. Sí está dentro de sus atribuciones y facultades y sí exigimos que sea de esa forma. Siguiente pregunta, Moisés Sánchez, Entre Semana. Diputado, sin ánimo partidista ni nada que se le parezca, o a riesgo de que nos digan que simpatizamos plenamente con la oposición, pero pues es evidente que el sello de la Cuarta Transformación se llama impunidad, porque al menos tú has hecho recurrentemente denuncias de toda naturaleza de todos estos temas que se vienen arrastrando desde el inicio del gobierno con Andrés Manuel López Obrador, y no hay nadie en prisión, digo, nadie pez gordo. No está Ignacio Valle Fernández por el tema de Segalmex, la impunidad absoluta. Adán Augusto, pues ahora esta es la vía que mueve los asuntos en el Senado, más que ser investigado
por la evidente colusión que tuvo con el caso de la barredora. Y así, por ejemplo, hoy tenemos esto de lo del transoceánico, transísmico, como se le quiera denominar esta vía, que la niegan algunos diputados. Hoy escuchaba a una diputada en la mañana que negaba que los vagones fuesen comprados, que ya eran usados, que tienen más de 40 años y se los compraron al gobierno en Londres, si mal no recuerdo, pues a un precio que bueno, pues creo que saldría mejor comprar los nuevos aquí en Ciudad Sahagún. Pero en fin, el tema es, ¿qué van a hacer? Es evidente que aquí estos son juez y parte. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Qué van a hacer ustedes como oposición con Acción Nacional? Pues para que se ponga, se discipline esto, pero vía penal, vaya, pareciera que estas conferencias o las declaraciones son el muro de los lamentos de la oposición y no les hacen caso, simplemente los minimizan, no existen y hay que decirlo, para Claudia Sheinbaum, que se niega incluso a dialogar con ustedes, como lo hizo también Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué van a hacer para que haya aplicación de la ley? Porque la ley sí es la ley y no nos andemos con rodeos y que no perdamos el tiempo con los venezolanos, que bueno, pues es un asunto muy, muy conocido y que esto lo habrán de resolver ellos con Estados Unidos y con la doctrina Monroe, que bueno, pues ya sabemos para qué sirve y nosotros andamos perdiendo el tiempo con eso mientras ocurre este asunto y dicen, bueno, quieren pruebas y se les han presentado todas las pruebas, ustedes han presentado pruebas, tú has presentado pruebas con esta denuncia y no hay nada. No existen para la 4T, perdón. Gracias. Primero que nada, no solo es lamentable el nivel de impunidad que existe en los gobiernos de la Cuarta Transformación, es lamentable la premiación que le dan a quienes respaldan la impunidad, porque hoy justamente se anuncia pues el nuevo cargo del exfiscal general de la República, Gertz Manero, que se va campantemente al Reino Unido a representar al país luego de que deja un tiradero de asuntos sin resolver como Teuchitlán en Jalisco, como todos estos asuntos pendientes de la barredora y un sinfín de asuntos que no les llegan y que no ven la luz de la justicia. Entonces, lo que nosotros creemos es que debe de haber un clamor social en donde la gente sepa que está en riesgo al utilizar esas obras de Morena, que está en riesgo su vida y su integridad, porque simplemente la hicieron funcionarios que no les importó absolutamente salvaguardar la seguridad de las y los ciudadanos por encima de hacer el negocio que ellos querían hacer, que era hacer millonarios, putrimillonarios, a los amigos de los hijos del expresidente López Obrador, reconocido además de manera tajante por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando reconoció en una mañanera, que hoy los de Morena dicen que no se acuerdan, pero que qué bueno que existe los testimonios videográficos en donde el propio López Obrador reconoce pues que su hijo Gonzalo pues es un asesor del tren interoceánico que desgraciadamente cobró la vida de 14 personas. No hay que perder de vista que en lugares como Estados Unidos o como en el Reino Unido, que justamente ojalá y Gertz Manero se tome la molestia de revisar cómo funcionan allá las instancias que son las encargadas de revisar los accidentes de trenes, porque es increíble escuchar la desfachatez con la que los diputados de Morena dicen, bueno, es que los accidentes existen. A tan pocos meses de estar funcionando una vía de comunicación como esa, es increíble. Miren, simplemente en Estados Unidos existe una Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que es un órgano autónomo. Estos que no le gustan a Morena, pero que son necesarios, porque no puede ser juez y parte el gobierno, porque tenemos enfrente, ya lo dije, a una fiscal que no fue capaz de meter a los responsables de la caída de la línea 12 del metro en la Ciudad de México y que pretendemos y nos quieren hacer creer que va a ser capaz de meter a los verdaderos responsables, no a los que iban manejando el tren, a los verdaderos responsables del nido de corrupción, porque esto no es más que la crónica de un accidente anunciado y que apesta a corrupción. O por ejemplo, en el Reino Unido, que existe la Agencia de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Se necesita valorar hoy en día
cuáles son las atribuciones y las verdaderas funciones, pues de esta instancia que crearon ahí para el tema de los ferrocarriles. Porque como lo dije, por desgracia, la vida de los mexicanos está en riesgo mientras Morena no le entre de fondo a los verdaderos culpables, a los verdaderos responsables y de verdad se rasque hasta dónde están coludidos y hasta dónde hicieron daño en la construcción de estas obras que hoy, pues, evidentemente ponen en riesgo la vida de las y los mexicanos. Siguiente pregunta, Karina García, de Expansión. Hola, buenas tardes. Bueno, de otro tema, creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntar de otro tema, es algo simple. Si coinciden en el decálogo que dio a conocer la diputada Kenia López en materia de reforma electoral, que son como ideas generales de lo que debería contener una reforma general, que piso parejo, que cada voto valga pues un voto, ¿no? Que no haya sobrerepresentación. ¿No los consultó entonces? Gracias. Gracias por la pregunta. Por supuesto que acompañamos lo dicho por la presidenta, porque además, como ustedes saben, pues ella forma parte de un grupo parlamentario que lo primero que está buscando es que se escuche a todas las partes, a todos los actores políticos, porque esta reforma electoral debe cuidar los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, pero debe de tener, por supuesto, los comentarios y el trabajo de mesas de diálogo de todas las fuerzas políticas. ¿Qué es lo que exigimos ante esta reforma electoral? Que todas las voces sean escuchadas. Que no solamente se diga de dientes para afuera, que va a ser una reforma electoral donde se escuche a la ciudadanía, cuando ni siquiera se han abierto foros reales, donde no escuchemos a los cercanos de la presidenta, sino que escuchemos a los verdaderos ciudadanos que quieren verse representados en quienes van a poder llegar a los cargos de elección popular mediante esta reforma electoral. Y por supuesto que pedimos piso parejo, pero lo que más pedimos es que esta reforma electoral contenga las voces de la oposición, a quienes, como ustedes ya han dicho muy bien, no ha querido escuchar el oficialismo. Acción Nacional tiene acciones muy concretas y una de ellas es la que nos corresponde a quienes hoy ocupamos un escaño y una curul. Vamos a seguir utilizando la tribuna para señalar cuando no seamos escuchados en temas tan importantes como la reforma electoral. Vamos a seguir utilizando los tribunales y, si es necesario, los organismos internacionales para seguir poniendo el dedo sobre la llaga. ¿Qué es para Acción Nacional lo más importante? Que México sea libre, que México sea escuchado. Y hoy, ante la cuarta deformación, ante un gobierno que destruye, ante un partido político como Morena, que lo único que busca es perpetuarse en el poder, está Acción Nacional para defender a México. Y lo vamos a hacer desde la construcción de esta reforma electoral. Perfecto, muchas gracias a todos los compañeros de los medios. Agradezco al diputado Miguel Salim, a la diputada Paulina Rubio, a la senadora María de Jesús, a la diputada Eva María, a la diputada Julia y a la senadora Verónica por este acompañamiento. Muchas gracias.